Sin embargo, los recursos que efectivamente se destinan al desarrollo sostenible rondan más la cifra de 1.4, 1.5 billones de dólares. Es decir, existe una gran brecha que debemos atender si queremos o si aspiramos a cumplir con los objetivos y con la Agenda 2030. Y eso se traduce en dos preguntas muy evidentes. Por un lado, la que estuvimos atendiendo esta mañana en cuanto a de qué manera podemos ser más eficientes en el gasto. Pero por otro lado, la pregunta es justamente, la pregunta obvia es ¿cómo conseguimos más recursos? Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, esto realmente se refiere a la movilización de los recursos, que es precisamente lo que vamos a ver algunos casos muy concretos en la siguiente intervención. La movilización de recursos su nombre lo dice todo, ¿no? Es simplemente los mecanismos que existen para transferir recursos, para generar los mismos recursos, transferirlos y utilizarlos para objetivos muy específicos, en este caso objetivos de desarrollo sostenible. Y pueden ser estos mecanismos desde esquemas muy sencillos, muy evidentes, los que todos conocemos, los impuestos, donde de alguna manera a través de estos mecanismos económicos se transfieren recursos privados hacia, digamos, espacios o esferas de incidencia pública para atender algunos objetivos de desarrollo. Los instrumentos pueden ir aumentando el grado de complejidad y un poco también desde luego son distintos en cuanto a su naturaleza, y en la medida en que se vuelven más complejos o atienden a distintos criterios, a distintos diseños, y se integran, comienzan a articularse de una manera coherente, podemos llegar a tener lo que son los marcos integrales de financiamiento del desarrollo sostenible. Un marco integral de financiamiento del desarrollo es simplemente una estructura, una estrategia coherente de articulación de todos estos distintos mecanismos de financiamiento, de manera que se complementen entre sí, que aumenten el impacto potencial, el impacto real que tienen estos instrumentos en la medida en la que se complementan a sí mismos, se creen distintas sinergias entre diversos sectores y sea más fácil lograr los objetivos. Una bondad también de los marcos integrales de financiamiento es que funcionan, digamos, se genera un círculo virtuoso a través del cual ellos mismos contribuyen a la generación de mayores ingresos. Desde el punto de vista del sector público, la movilización de recursos atiende a varios fines. Desde luego está el financiamiento de las acciones de gobierno, que es desde luego el fin más evidente, pero también está la posibilidad de incidir de manera positiva o negativa, es decir, de desincentivar o de incentivar ciertas conductas de los agentes económicos. Y quisiera subrayar este punto porque es muy importante para fines de desarrollo sostenible. De qué manera a través de la política fiscal, de la política económica, se puede premiar o castigar, por decirlo de alguna manera, algunas conductas que contribuyan en mayor o menor medida al desarrollo sostenible. Desde luego está también una función de redistribución de los ingresos. Creo que no tengo que decirlo frente al auditorio que está aquí el día de hoy. Ustedes conocen perfectamente la relación fiscal entre los estados, entre la federación, los mecanismos de compensación entre las distintas regiones y cómo esto es posible simplemente a través del pacto federal en materia fiscal. Hay otros fines que también tienen que ver con cuestiones de estabilidad económica que indirectamente se vinculan también a través de los ajustes a las distintas etapas del ciclo económico, con algunos temas de política fiscal en materia de protección social, en materia de desempleo, pero digamos para los fines de lo que queremos discutir con ustedes el día de hoy, quisiera centrarme principalmente en la incidencia que tienen estos mecanismos de movilización de recursos. Por una parte, incidencia en las conductas, la modificación de las conductas de los agentes económicos y desde luego en el uso tradicional de estos recursos para financiar acciones de gobierno. Si pueden mover la presentación, por favor. Ahora, incorporar un enfoque de sostenibilidad a esto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el resultado? Dicho de manera muy sencilla, la siguiente, por favor. Dicho de manera muy sencilla, incorporar un enfoque de sostenibilidad de la misma manera en que en el caso del gasto público contribuye a
a ser más eficiente en el logro de estos objetivos, sucede algo muy semejante en el caso de los ingresos o de la movilización de recursos. Por una parte, en el caso de los marcos recaudatorios, de los impuestos, evidentemente está este tema de la función que tienen los impuestos en materia de redistribución del ingreso. Y esto nos remite desde luego a un tema de justicia social, a un tema de igualdad, en la medida en que los impuestos son mecanismos que contribuyen a transferir los recursos entre distintos deciles de ingreso, pero también a redistribuirlos entre regiones con distintos niveles de desarrollo. Y este es el punto que comentábamos de la utilidad, de la función de los ingresos para motivar ciertas conductas específicas y cómo a partir de esta perspectiva pueden ser entendidos como una herramienta de política pública. Quizá esto suene un poco fuera digamos, de la concepción tradicional de los impuestos, pero hay casos muy concretos, muy comunes, muy familiares, con los que todos estamos en contacto día a día, que tienen que ver justamente con este componente de la política fiscal como un elemento de política pública, de política social, que es el caso, evidentemente, de los impuestos especiales que tienen productos como el tabaco, como el alcohol, como las bebidas azucaradas. Es decir, a través de un costo adicional en estos productos se incentivan o se desincentivan el consumo de sustancias nocivas para la salud. Esto lo conocemos muy bien. Pues la misma lógica también recientemente, o quizá no tanto, se ha comenzado a incorporar al tema del cuidado del medio ambiente. El caso más común es el tema de los impuestos verdes, impuestos que se les cargan a las empresas, por ejemplo, que tienen altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, con el motivo de motivarlas, por una parte, a que reduzcan sus emisiones, a que inviertan en más tecnología y, desde luego, los ingresos que se utilizan, que pueden ser utilizados para atender los problemas que generan precisamente la contaminación. Por el lado de la deuda pública, también el incorporar una perspectiva de sostenibilidad a los procesos tradicionales a través de los cuales los estados emiten deuda pública, deuda soberana, también puede constituirse como una herramienta para promover el desarrollo sostenible en la medida en que a estos procesos mismos se logren incorporar criterios sociales y criterios ambientales, tanto para la emisión de la misma deuda como para el uso que se le va a dar a los recursos que se obtienen a través de estas emisiones. El caso también más común que todos conocemos es el caso de los bonos verdes, donde los estados o las empresas emiten deuda, adquieren recursos con el compromiso de utilizarlos exclusivamente en actividades que atiendan a ciertos criterios compatibles con el medio ambiente. No voy a detenerme en estos casos porque es precisamente estos dos son ejemplos que vamos a abordar en la siguiente presentación, específicamente en el vínculo que tienen con los gobiernos subnacionales y cómo pueden utilizarse en el marco de las competencias propias de los estados. Ahora, está también la función que puede tener el mismo gasto público como una herramienta para atraer mayores recursos, digamos, para movilizar recursos, en este caso del sector privado, hacia los mismos fines de desarrollo sostenible en alguna región. Y eso, también un ejemplo muy sencillo, muy familiar en este caso, por ejemplo, es lo que tiene que ver con las APPs, las asociaciones público-privadas, donde a través de distintos esquemas de colaboración se comprometen recursos públicos, lo cual genera incentivos para la movilización y la atracción de inversiones a ciertos sectores de infraestructura, por ejemplo, o también algunas herramientas como garantías gubernamentales o préstamos específicos del gobierno que pueden ser utilizados por algunos agentes económicos para asimismo atraer nuevos recursos de parte de otros sectores de la economía. Estos casos que acabamos de comentar constituyen lo que se le ha llamado de alguna manera mecanismos innovadores del financiamiento al desarrollo. Y son mecanismos innovadores porque de alguna manera retoman algunas experiencias y algunas herramientas que no han sido utilizadas tradicionalmente
para financiar las acciones del Estado y las acciones orientadas al desarrollo sostenible. Y esos mecanismos innovadores de financiamiento tienen las ventajas, digamos, de alguna manera, que complementan los recursos tradicionales, es decir, del Estado. Esto quiere decir que no se contraponen, sino por el contrario ayudan a potencializar los recursos disponibles por parte de los Estados. Pero al mismo tiempo, la naturaleza misma de estos mecanismos promueven la colaboración entre distintos actores, la colaboración entre distintos sectores, y al mismo tiempo pueden constituir flujos constantes de ingresos para los estados. La siguiente. Aquí en esta tabla podemos ver algunos casos, algunos ejemplos de los distintos mecanismos económicos o financieros innovadores de financiamiento del desarrollo, agrupados en estas 4 categorías. Es una propuesta de la CEPAL, donde podemos ver que justamente los casos que ya comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en los tipos de mecanismos de recaudación, impuestos o cargos obligatorios, están por ahí los impuestos verdes, caso de deuda, los bonos verdes, las garantías, mecanismos basados en el mercado, el caso de los contratos de impacto social, pago por resultados, compromisos anticipados de mercado, sistema de comercio y emisiones, en fin. La idea no es entrar en detalle en qué consiste o cómo funciona cada uno de estos instrumentos. No todos necesariamente pueden ser utilizados por parte de los gobiernos subnacionales, no caen dentro del ámbito de competencia de ellos, pero lo que quiero transmitirles aquí es que estamos ante un surgimiento de esquemas distintos, esquemas innovadores que proponen formas diferentes de financiar el desarrollo. Y esto precisamente plantea nuevos retos para todos nosotros. Si pueden ir a la siguiente, por favor. Por una parte, ahora nos encontramos frente a un espectro mucho más amplio de instrumentos a los cuales podemos recurrir para movilizar recursos y atender las obligaciones que tenemos o lograr los objetivos que nos planteamos. Pero esto, por supuesto, genera la situación en que resulta cada vez más complicado articular de una manera coherente cómo se complementan, cómo se pueden crear sinergias entre estos instrumentos, de manera de que en su conjunto logren potenciar los impactos que pueden tener. Y es precisamente esta complejidad de articular de forma coherente, con un rumbo estratégico a los distintos instrumentos de los que disponemos ahora, que la Agenda 2030 nos da ciertas orientaciones, algunas coordenadas que nos ayudan a entender los principios a partir de los cuales podemos comenzar a pensar la manera de articular estos nuevos mecanismos con los objetivos de desarrollo que tenemos. Y la contraparte obligada de esta nueva complejidad es precisamente las capacidades que todos nosotros, en los distintos niveles y desde nuestros ámbitos de acción, tenemos justamente para poder diseñar estas estrategias y utilizarlas de una manera adecuada. Con esto concluyo mi mensaje, haciendo una invitación precisamente a pensar en el potencial que tenemos a partir de los distintos instrumentos disponibles, con una invitación a pensar en la Agenda 2030 precisamente como una referencia que nos pueda ayudar a entender y a ubicar el lugar donde pueden resultar más efectivos estos instrumentos. Y a continuación vamos a ver casos muy específicos en los cuales se han utilizado precisamente estos instrumentos con esta idea de sostenibilidad siempre detrás de ellos para atender los fines de desarrollo sostenible. Con esto concluyo y en un momento con todo gusto